Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del ciclo Integrando Saberes que produce el Instituto Nacional del Teatro. Hoy compartiremos la clase con Emil Seisnardo, que es licenciada en Artes Escénicas y especialista en Semiótica del Teatro por la Universidad de Guanajuato, México, y posgrado en Artes Escénicas en el ISA, Cuba. Es reconocida en el NEA por su labor como directora, dramaturga, investigadora y docente, además de haber recibido numerosos premios y distinciones por sus aportes al teatro de la región. Recibió la beca de investigación del INT y a su vez dirigió becas de perfeccionamiento e investigación para la misma institución. Actualmente es docente en la Universidad Nacional del Nordeste y dicta clases en profesorados y tecnicaturas de las provincias de Chaco y Corrientes. Los invitamos a todos a compartir la clase magistral con la investigadora y docente Emil Seisnardo de la provincia del Chaco. Buenas tardes, compañeros teatristas. Es un enorme placer para mí estar acá y doble placer el haber sido seleccionada para ocupar este espacio junto a compañeros, pares, algunos conocidos y tan queridos y respetados, y otros de talla de importancia nacional e internacional que han usado este merecimiento que hoy me ocupa. Estoy acá para, con toda la humildad posible, poder hilvanar algunos criterios y conceptos dentro del campo de la puesta teatral, la representación, desde una mirada semiótica, desde una mirada que trate de generar una reflexión respecto de todo lo que implica el signo, todo lo que implica el sentido, todo lo que implica la construcción del discurso. Y también creo yo que establecer verdaderamente las vinculaciones o desvinculaciones, según se quiera ver, respecto de las nuevas formas de lo que ocupa en este momento al hacedor teatral. Este hacedor teatral que está de alguna manera en cierta ruptura con los contenidos de la semiótica, en cierta ruptura con los contenidos de lo que es una estructura. Si algo podríamos decir respecto de lo que es el teatro contemporáneo o las propuestas actuales, es justamente la necesidad que ha tenido el realizador de correrse de la estructura y de los códigos y poder encontrarse dentro de un ámbito más libre de expresión, más acercado a su propio ser. Ahí es que entonces en este momento tenemos tantas manifestaciones del teatro de la improvisación, tantas manifestaciones de lo que tiene que ver con lo performático, tantas manifestaciones que tienen que ver dentro de lo que es la puesta con la repetición, la reiteración, la conjugación de series que de alguna manera están en oposición al teatro canónico de texto, de autor, donde la palabra era el sostén o pretendía ser el sostén de toda la estructura teatral. Entre estas cosas trataríamos de intercambiar ideas y reflexiones, preguntas, porque en realidad más hay para preguntar que para confirmar. Lo que no significa que enunciar una pregunta implique no tener una pista de la respuesta. Ya al poder construir la pregunta estamos más o menos estableciendo hacia qué lado queremos conducirnos y cuáles serían las reflexiones y lo que recibiríamos respecto de esta enunciación.
En el terreno del teatro en el que me desenvuelvo, que es orgullosamente el NEA argentino y también paraguayo, ¿por qué no? Mi incursión aporta una lectura cínica de el hecho representado por los teatristas. Ya pasada todas las instancias de la poiesis, de la poética, del análisis, de cómo planteo, de cómo pongo, de cómo dirijo, de qué código actoral elijo, realizada el hecho espectacular, he tenido la enorme deferencia de mis pares de ser elegida para hacer lectura de estos espacios escénicos presentados en nuestra región. A partir de una cierta cantidad de tiempo, los compañeros fueron despegando de lo más elemental de esto me gustó o esto no me gustó, esto es lo que quiero o esto es lo que no quiero. Los compañeros y los realizadores en general fuimos arribando a propuestas y estructuras no más conceptuales, más firmes, más sólidas, más establecidas dentro de cómo querer plantear, cómo poder plantear lo que quiero mostrar. En este campo, la mirada cígnica, me parece, ha sido aportativa. Si bien no estamos en un terreno precisamente simpático o que enamora desde el punto de vista ni del discurso, porque es en realidad desentrañar profundamente y más bien de construir que construir, y es reflexionar desde la puntualización específica. Cuando uno logra reconstruir este gran mecano que ha desarmado, que está unido a uno como realizador, a su pensar, a su sentir, a su pararse en el mundo y a los discursos que elige para manifestarse, se va encontrando con que va pudiendo facilitarse para la construcción y la enunciación de su propio discurso. Ese propio discurso que de ninguna manera puede estar ajeno a su entorno, no puede estar ajeno a su realidad, aunque la temática elegida no pase por situaciones regionales o por hechos ni periodísticos ni históricos, no interesa. De todas maneras, el enclave de donde se puede disparar un discurso siempre es social y lo social siempre nos está entornando. La construcción del sentido, el sentido como signo y producción discursiva, siempre es social. No se puede explicar un proceso significante sin explicar condiciones sociales productivas, dice Eliseo Verón en su planteo sociológico. Y dice también que todo fenómeno social es un proceso de producción de sentido. Toda producción de sentido está insertada en lo social, por lo tanto el realizador teatral va a estar insertado dentro de su ámbito, dentro de su lugar y dentro de sus conceptos sociales, a pesar de tener diferencias, no estamos hablando de un grupo social homogéneo, no estamos hablando de un mismo pensamiento y una misma reacción respecto a todo. La heterogeneidad es lo que constituye justamente un campo social.
toda producción de sentido está insertada en lo social, dice Eliseo Verón. Y este doble anclaje de lo social, del sentido y del sentido en lo social, solo se devela o se considera en la producción del sentido como un hecho discursivo. Y el teatro es un hecho discursivo. El teatro es un lenguaje polisémico, un lenguaje que hospeda a múltiples lenguajes, pero que construye realmente un discurso. Entonces, un discurso sería una configuración de un espacio temporal del sentido. Y ese sentido surgido de todo lo que emana de su campo social. El discurso genera manifiestos que vienen de nuestra propia generación o genera manifiestos que han ido viniendo de previo a todo esto y nosotros vemos las pistas, los rastros o los resultados. Produce los hechos imprimen la situación social y la situación social construye el discurso. Esto luego da de beber a la connotación del realizador de teatro. Da de beber en la construcción de no solo su discurso, y obviemos su mensaje. No hay manera de que dentro de este campo que ha surgido de la construcción discursiva no se logre imbricar el teatrista. Hay un hecho que me gustaría tratar como ejemplo. En este momento la fragmentación es uno de los puntos que ocupa al realizador de teatro. La fragmentación de los discursos, la fragmentación de la puesta, la fragmentación de los gestos, la fragmentación de todos los elementos que se incorporan a la realización. En este caso, con lo que enumeré, estaría hablando de una puesta en escena, pero de igual manera también puedo hablar de un acto performático. Esa fragmentación, en el caso del teatro, nos viene desde su pauta originaria. El mito por el que se construye es el mito de Dionisos. Dionisos, por excelencia, es el repetidor, el reconstructor del espáragmos, o sea, de todo lo que tiene que ver con el descuartizamiento. Mismo Dionisio ha sido descuartizado por sus tíos, los titanes, y reconstruido por su padre, que guardando su corazón en su muslo, pudo volver a darle un ser. Y a partir de ahí, este Dios, cuyo fuerte mayor, estoy hablando del Dionisio Sagrero, o sea, previo al siglo IV de Pericles, estaríamos hablando un poco previo también a todo lo que podría haber sido la guerra de Troya, digamos, muy antiguo, con formación de sociedades sumamente primitivas. Este Dionisio como símbolo, como construcción simbólica, en su ritual hace uso del espáragmos, que es el descuartizamiento de sus víctimas, no diría lo que inmola, digamos, sus sacrificios. Estos sacrificios están demostrando en realidad desde el origen con este Dios que la constitución de las partes se configuran como una unidad, pero a la vez
se pueden reconstituir en otro todo mayor. Y ese todo mayor, que en tal caso es el que constituiría en este momento lo que es la apuesta, por ejemplo, si tenemos que hablar de lo que es el discurso sonoro, de lo que es el lenguaje lumínico, lo que es el lenguaje oral, o sea, el texto, lo que es el cuerpo del actor, cada uno de ellos es una parte que se integra en un universo discursivo, en un universo que establece una pauta de mensaje entre todos ocupados para un receptor que no es uno, es múltiple. Entonces tenemos un receptor que es extraído de la recepción, que es convertido en espectador, y finalmente en lo que podríamos decir que es una propuesta canónica, este espectador se convierte en público. Obviamente que no es uno, es múltiple. Entonces, todo el tiempo estamos hablando de una propuesta artística, estética, discursiva, que no puede generarse individualmente, que no puede generarse en soledad. Puede generarse desde el punto de vista del performer como un solo agente que en sí mismo va unificando absolutamente todos los otros discursos, pero no significa que estén ausentes. Bueno, volviendo a la construcción del sentido, y ya aceptada la definición de Verón de que no hay construcción ni producción de sentido, sino es dentro de una construcción social, podemos decir que dentro de ese campo enunciativo del discurso podemos tener un punto de vista sincrónico o podemos tener un punto de vista diacrónico. Sin embargo, ambos coinciden en el discurso social y lo que nosotros logramos ir estableciendo como grupo social es una estructura como de encastramientos. Entonces, de todas formas, el teatro se encuentra dentro de estos ámbitos y su estructura repite para la construcción de su hacer. Y de esta manera nosotros teníamos, por ejemplo, una forma canónica pivoteada hace algún tiempo en un autor, un dramaturgo, una propuesta estética dentro de lo que es un concepto literario, y luego una propuesta espectacular que llevaba a cabo de alguna manera, con una especie de traducción de ese lenguaje escrito a escena. Teníamos en realidad una competencia, porque dentro de lo paradojal que es el teatro, nosotros tenemos una parte fija que es el texto, a la que puedo acudir todas las veces que quiero, y también pasando todo el tiempo que pase, puedo volver a acudir a ese texto. Y otra parte que es absolutamente móvil y efímera, que es la apuesta. Es en la apuesta donde confluyen todos los lenguajes, incluido el texto. Entonces, si nosotros queremos hacer una reflexión, un análisis, al texto lo podemos ver desde el punto de vista de las propuestas que tienen que ver con la lingüística, desde el punto de vista de lo que puede ser un análisis literario. A la apuesta no, a la apuesta la tenemos que ver desde diferentes puntos que tienen que ver con los signos y el sentido. Entonces ahí otra vez es cuando vuelve a aparecer esto de la construcción del sentido. Es nuevamente donde yo puedo definir claramente con alguno de los lenguajes el rumbo al que el rumbo que le voy a
imponer a la apuesta, hacia dónde la voy a dirigir, con alguno de los lenguajes o con todos y con todos. Entonces, desde este punto de vista, los signos imperan en el campo representativo. Imperan de tal manera que eventualmente puedo reemplazar la palabra con un sonido, puedo reemplazar con la luz. Puedo reemplazar nada más que con la función específica del cuerpo del actor. O con la apuesta del director, es el concepto del director el que puede reemplazar todo el contenido de esa pieza. Para reemplazar, de todas maneras, va a tener que hacer uso de otra cantidad de signos que vayan escribiendo nuevamente ese texto espectacular. Todo esto, de alguna manera, lo sabemos todos quienes hemos tenido que lidiar con la puesta en escena. Estamos conociendo en mayor o menor medida esto. Estamos conociendo que para reconstruir una representación del tiempo de Luis XV, requerimos de lo que significa, por ejemplo, el vestuario, no solamente la palabra, sino todo lo que tiene que ver con lo que representa ese periodo histórico. Y ese periodo histórico, a la vez, pleno de significantes dentro de su campo social, tiene que ser resignificado para que yo pueda trabajarlo en este momento. Entonces es muy difícil que yo lo pueda desconectar de todo su acervo histórico. Porque no va a tener sentido dentro de lo que es la propuesta y tampoco va a tener sentido dentro de lo que soy, porque en realidad hemos perdido, hemos roto los vínculos de esos significantes con el proceso del paso del tiempo. Entonces, acá es donde aparecen todas esas, primero reflexiones, negociaciones, propuestas de conexión con la polisemia escénica. Para ver, en primer lugar, qué es definidamente lo que le voy a decir a ese espectador múltiple que tengo y cómo me voy a conectar desde el punto de vista de los signos que en su momento construyeron esta apuesta a partir de este texto, este sentido, esta construcción de discurso, y las que en este momento tengo que crearle. Entonces, ahí aparece todo un montón de problemática que es la que ya sabemos todos que tenemos que discutir. ¿Qué hago? ¿Le pongo vestido o no le pongo vestido? ¿Salgo en remera y jean y digo el texto? No sé, toda esta problemática que significa una negociación, pero no solamente una negociación, sino que también significa una seducción. Y esa seducción se genera, en primer lugar, entre todos los lenguajes que están vinculándose escénicamente, pero con un destinatario, que es aquel para quien estoy construyendo todo esto. Entonces, la representación teatral sería un conjunto o sistema de diversas naturalezas que pone de manifiesto un proceso de comunicación con una serie de emisores para un receptor múltiple. ¿Cómo entrar a su sistema de construcción espectacular y liberarnos de las dos grandes columnas que lo construyen, el texto y la puesta? Es decir, son como dos condicionantes muy, muy inmensos, muy profundos, dos condicionantes que han llevado al realizador moderno a discutirlos, pero con una severidad absoluta. Entonces, diría que solamente construimos signos en función del espectador.
Los signos son construidos por el director, son construidos por los actores, son construidos por los distintos lenguajes, pero no para el autor. ¡Ah! ¡Qué problema! El autor escribió. El autor pudo funcionar desde su punto de vista, hablando por sí mismo desde las didascalias, hablando por sí mismo por el bautizo de sus personajes, la selección de sus nombres, las orientaciones. Pudo hacer todo lo que pudo hacer hasta que terminó su obra. Cuando terminó su obra, vienen a construir todo el andamiaje técnico y sígnico para que ese texto pueda completar las lagunas, todos los otros lenguajes. Pero aún así, siempre habrá de quedar espacios para llenar que tienen que ser los que va a llenar el espectador. El tema es, entonces, si el texto dio lo que tenía que dar y allí se quedó. Y viene la apuesta a reconstruir todo esto construyendo nuevos discursos. ¿Es indispensable la existencia de un texto? ¿Es indispensable la existencia de un autor? Si a la vez, cada vez que estoy construyendo una propuesta teatral, aparecen nuevas formas de reconstruir ese texto. Y más aún, aparecen las formas del texto del actor, las formas del texto del director, los textos de la luz. Y cada una de los aportes sígnicos que cada lenguaje trae. No son iguales las luces que tenemos en este momento en las escenas contemporáneas que las luces de las escenas de Shakespeare, pero ni tanto, solamente no es necesario ir a tan lejos, con que vayamos al siglo XX, las posibilidades lumínicas han variado absolutamente. Entonces, yo creo que nosotros podemos hacer toda una apuesta planteando desde la luz un criterio. Desde la luz puedo decir desde qué punto histórico estoy viendo yo esta obra. Desde qué punto histórico estoy viendo una propuesta que trabaja con luces de filamento y una que trabaja con otro tipo de luces. Entonces todo esto, que saben mucho más que yo, los puestistas, los iluminadores, los que verdaderamente invisten la propuesta, que no me parece tampoco que yo esté aportando nada con todo esto, en realidad lo que hace es abismar más la separación entre la circunstancia de lo que es la propuesta del texto y la propuesta de la puesta. Los discursos teatrales no son inocentes. Y no solo que no son inocentes, sino que además configuran, reafirman, establecen, hacen permanecer paradigmas dominantes. Fuera de cualquier crítica estética, Shakespeare es un paradigma del paradigma del patriarcado. Hay obras en este momento que prácticamente son sumamente difíciles de poder hacerlas y que de ninguna manera se incluye en la dificultad de su realización, ni siquiera el tema del tiempo, el tema del vestuario, el tema de la longitud del trabajo, sino lo absolutamente inadmisible del discurso. Si tenemos que hablar, por ejemplo, de Otelo, y está dificilísimo poder abordar ese texto desde un punto de vista no crítico, profundamente, no desde el punto de vista de marcar una posición al respecto. Y esa posición tiene que ser una posición
definida y opositora. No hay manera de abordar un Otelo desde un punto de vista neutral. Entonces, la construcción de estos paradigmas que con determinados autores hemos vivido y construido nuestro discurso social durante tanto tiempo, marcaron y siguen marcando discursos dominantes, discursos que a la vez van construyendo sistemas de pensamiento y costumbres dentro de lo que es lo cultural. Entonces es absolutamente, me voy a tratar de ser cuidadosa en lo que es esto que voy a decir. Es muy difícil pedirle a alguien a quien se le está diciendo desde un texto que la mujer le pertenece, decirle luego que no puede hacer uso de ella de la manera que quiera. Entonces, todas estas dicotomías, discusiones que están insertos en los textos, no solo teatrales, sino en toda la configuración textual de lo que es la cultura occidental y cristiana, ha elaborado ciertas mujeres y ha elaborado ciertos hombres y con firmeza ha elaborado cierta cultura de la que en este momento la revisión paradigmática está tratando de correrse, salir de ese campo hegemónico y central y abrirse a un terreno periférico para encontrar una especie de oxígeno de estas conductas dominantes de tanta fuerza. El lenguaje y la construcción sígnica del teatro sirve perfectamente para poder encontrar las maneras de hacer saltar en pedazos al discurso hegemónico, al discurso, el discurso dominante. Romper con esa ideología dominante es realmente una circunstancia factible, posible en el teatro. El teatro puede, tiene los elementos para hacer esta reversión discursiva. A partir de los directores, a partir de los actores, se pueden discutir los textos canónicos, siempre en función a ese espectador que yo estoy convirtiendo en público. Sacado de la recepción, que la recepción es el lugar donde ese hombre está, su ciudad, su barrio, esa es la recepción, ahí es donde se construyen los signos y los símbolos. Los símbolos no los construye el realizador tiene que ir a pescarlos, tiene que ir a buscarlos al barrio, tiene que ir a buscarlos a la iglesia, tiene que ir a buscarlos al lugar, al campo de gobierno, tiene que buscar los signos ahí para poder representarlos y hacer uso de ellos de acuerdo a su modificación o a su deseo de lo que sea esta revulsión del lenguaje dominante. Pero allá, en aquel lugar donde se han construido los signos, está aquel que va a ser mi público. Y entonces es para él, para el que yo puedo hacer esa construcción, porque es en él en el que yo podría establecer esa mínima gota de deseo, de modificación cultural, pensante, de su acción, de su sistema vincular. Por lo tanto, según los realizadores, podemos tener el uso de la cuestión semiótica y sígnica. En el tiempo podemos decir que, Víctor Hugo quería usar el teatro para la transformación de las muchedumbres. Y bueno, todos sabemos perfectamente, y no me voy a poner a hablar del Gran Brecht, que su planteo era que el discurso fuera una razón de división y de puja
reflexiva entre el público, el espectador o el para quién. Con seguridad, para cualquier realizador, el discurso es un arma en contra de la censura. Es un arma en contra de la autocensura. Pero para que esa herramienta sea efectiva, tengo nuevamente que hacer el uso de la reflexión y poner sobre la mesa toda la vinculación sígnica para que yo pueda saber qué es lo que me estoy autocensurando. ¿Por qué me lo estoy autocensurando? Porque bueno, si de entrada yo sé que me voy a callar porque me conviene, bueno, eso ya está resuelto. Sé que me conviene. El tema es cuando yo me autocensuro sin saber que me estoy autocensurando, sin saber que estoy respondiendo a determinados intereses que obviamente no son los míos. Y eso mismo en función a ya no solamente yo como realizador, sino en general el grupo y todo, esta especie como de tirar la piedra al lago y que se van haciendo los círculos, que es lo que constituye este lugar en el que está el realizador de teatro y que luego en los círculos del agua va abarcando todo su campo social. Para esto es que la construcción sígnica, pese a toda la discusión que tiene en este momento el campo semiológico, el campo semiótico. El campo semiótico es específicamente la lectura de los signos en función y el semiológico vendría a ser el análisis del discurso y de los significantes y significados. Hay una enorme discusión sobre si sirven o no sirven estas ciencias. Si sirven o no sirven estas disciplinas, si aportan o no aportan, en este momento donde está patas para arriba todo el concepto, desde la cuestión de la autoficción, desde la cuestión del performer, desde la cuestión de la casi imposibilidad del tratamiento de la puesta en escena. Por todo este cuestionamiento, digo, no de la imposibilidad por otros órdenes de producción y todo lo demás, no estaba refiriéndome a eso. Entonces, sí hay una gran discusión. De todas maneras, esa gran discusión no puede terminar obviando el aporte reflexivo que es poder entender cómo yo navego en el mar de signos. Porque sería pretender que trate de no entender en qué ámbito estoy desenvolviéndome. Y entonces podría ser fácil que yo desconozca los campos de fe del ámbito donde vivo, desconozca lo que es la creencia, desconozca todo lo que tiene que ver con su campo mítico, desde el punto de vista que los mitos son fundadores de conceptos. Entonces, ¿qué es lo que me estaría pasando a mí, nordesteña, argentina, si yo estoy tratando de ser separada y desvinculada de mi concepto de lo que es el pombero, por ejemplo, que es un mito fundante de mi lugar? Y bueno, entonces sería sencillamente como tratar de soslayar el manejo cultural de lo que implica el patriarcado, de lo que implica el poder del hombre sobre los más débiles, porque el pombero tiene sus acciones con niños y mujeres. Entonces, que yo no entienda, que a mí se me separe de la comprensión de estos signos culturales, significa que me está separando de ver cómo está funcionando mi sociedad y por lo tanto soy un ser dominable, pero absolutamente. Desde estos puntos de vista es que los aportes de los contenidos de nuestra construcción de sentido, yo creo que no va a terminar. Podemos llegar a establecer el desvinculamiento de estas ciencias dentro de lo que es el campo de la lectura específica de la realización. Pero no la podemos separar dentro de lo que es nuestra parte de poiesis y preparación para que nosotros hagamos el análisis previo a todo lo que es el producto que vamos a realizar.
no quiero terminar sin bajar a mi lugar. Todo esto de lo que hemos estado hablando y quizá dando vueltas en círculos sobre mismas cosas, pareciera que a veces en los lugares donde uno está establecido, está lejos de la necesidad. Apremia la urgencia de poder sostener las salas. Apremia la urgencia de poder hacer y sostener las obras, buscando recursos. Apremia lo inmediato. Y entonces es muy posible que todos los realizadores, y no estoy hablando de los jóvenes, estoy hablando de los realizadores en general, los realizadores van dejando para después toda esta etapa de la reflexión y el análisis. Estos son buenos tiempos para la reflexión y el análisis. No sé a qué campo teatral habremos de volver pospandemia. No sé si las palabras serán discentes, o el cuerpo, o nada. ¿De qué manera tendremos que ir a otros discursos? Cuando digo nada es una forma de decir no estoy diciendo de que nada sería la muerte del teatro. El teatro no va a morir. Encontrar otras maneras. Entonces, es el tiempo en el que la discusión no se me ocurre que deba ser para ganar una posición, sino para la ampliación de una reflexión de lo que es nuestro ámbito de realización, el lenguaje con el que nos desarrollamos y nuestro sistema de vida, dentro de lo que es poder generar la realización teatral. Y no me metí, ni estoy soslayando, pero no estoy tocando de ninguna manera porque es para otro momento. No me metí en cómo sobrevive el realizador, no me metí en cuáles son las circunstancias de producción. No entré en absoluto en todo eso que está influyendo total y absolutamente en la construcción del sentido. Buenos tiempos, los de la pandemia, para plantarnos frente a nosotros y discutirnos y discutirle al hacer teatral su función, el ejercicio de su función insoslayable. Y acá podemos nuevamente ampliarnos hasta el terreno de que puede ser comunitario, puede ser educativo, puede ser nada más que de entretenimiento, puede ser comercial, puede ser lo que quieran, en tanto y en cuanto conozca su esencia. Y su esencia es divina. Su esencia entra dentro de frecuencias que tienen cosas que decir para modificar el alma humana. Es la palabra que interpela la palabra del ser humano. Es la palabra que la realza, la hace viva y la muestra. Entonces, me parece que los aportes de los signos pueden ser discutidos, pero los incentivos a la reflexión no debieran. Muchas gracias.